Pues yo creo que hacer una referencia clara y concreta a sentir el dolor de las víctimas del terrorismo, de las víctimas del terrorismo de ETA, el decir que nunca debía haber ocurrido, el manifestar que se hará todo lo posible por mitigar ese dolor de las víctimas del terrorismo de ETA, es un paso. No podemos obviar, los que hemos nacido en el País Vasco, los que hemos vivido en el País Vasco, en toda España, porque nos ha afectado evidentemente a todos los españoles, no podemos obviar que es un paso, pero es un paso insuficiente. Se tienen que dar más pasos por la izquierda abertzale. Pues, por ejemplo, reconocer que fue un proyecto totalitario, que el terrorismo de ETA fue un proyecto totalitario que trató de poner contra la pared al Estado de Derecho. Por ejemplo, los ongi etorris, evidentemente, evitar los ongi etorris. Eso es algo, realmente, si alguien quiere mitigar el dolor de las víctimas del terrorismo, lo primero que tiene que promover es que desaparezcan los ongi etorris. Hay muchos pasos que todavía la izquierda abertzale tiene que dar, pero no vamos tampoco a decir que no ha sido un paso las manifestaciones de Otegi el otro día. Pero digo, tienen un camino todavía muy amplio, muy importante, por el que tienen que deambular para, por así decirlo, que podamos tener el convencimiento de que asumen que el terrorismo de ETA fue un proyecto totalitario. Lo que es factible, y yo no me gusta hablar del término que se ha cambiado la política penitenciaria. Lo que estamos haciendo en estos 3 años, es aplicar la legislación penitenciaria. La legislación penitenciaria, con tratamientos individualizados de cada uno de los presos, de cada uno de los internos, como se hace con el conjunto de los casi 50.000 internos que tenemos en los centros penitenciarios de toda España. Eso es lo que llevamos haciendo en estos 3 años. Todos los apoyos a lo que es el programa político, el programa de gobierno que expuso el presidente del gobierno al pedir el apoyo parlamentario, todos los que vengan en apoyo de ese programa deben de ser bien recibidos. Quiero decir, no hacemos la política de otros partidos, hacemos la política, el programa pactado por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos en el programa de gobierno, en el acuerdo programático de gobierno. En primer lugar, no se aplican, no hay devoluciones en caliente en estos 3 años que llevamos, no hay ninguna entrega en caliente, devolución, mejor dicho, en caliente. Lo que hay es cumplimiento de la legislación española y de la legislación internacional en materia de derechos y libertades. La gente que pudo pasar fue gente que lo hizo voluntariamente. La ciudad de Ceuta, competente bajo la tutela y la guarda, y para promover en su caso el retorno asistido de los menores, y siempre de los menores no vulnerables, de aquellos que se entendía que quedaba garantizado su interés superior del menor por tener una familia, por tener un entorno familiar en el país de origen, por las circunstancias concretas que garantizaban el mismo, solicitó a través de la delegación de gobierno, como corresponde en la ciudad de Ceuta, que se articulara y arbitrara el acuerdo de 2007. Un acuerdo que hay que referir que no solo es entre el gobierno de España, del Reino de España y el gobierno del Reino de Marruecos, de ambos estados. Es un acuerdo que también fue ratificado por el Congreso y el Senado, por el Parlamento español, que son los encargados de realizar la labor legislativa, porque tenía su incidencia, su referencia de carácter procedimental. Pero bueno, esta es una cuestión que está sub iudice y se resolverá al respecto. Y lo que se hizo es, desde la Administración General del Estado, lo que se hizo desde el Ministerio del Interior, como recientemente ha dicho la Audiencia Nacional, es simplemente decir que se podía articular el acuerdo del 2007 porque las autoridades marroquíes estaban dispuestos a actuar con el acuerdo del 2007. Es cierto que la resolución judicial actualmente vigente, no definitiva, lo ha paralizado. Respecto a la entrada de Gali en España, y como ya se ha dicho y lo ha dicho el propio presidente del gobierno, y porque es así, el gobierno de España ha cumplido lo que prescribe el ordenamiento jurídico. Se hizo con toda la legalidad. Hay momentos en las relaciones, incluso en las relaciones más cercanas, más estratégicas, que quizás haya que definir pequeños extremos de las mismas.
pero siempre con la solidez, siempre con la lealtad y siempre con la confianza, y eso nunca ha faltado entre ambos países. La respuesta de lo que yo pienso y creo es, sinceramente, que el sistema actual es un sistema óptimo, es un sistema constitucional, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto. No podemos, y ahora voy a hacer una extensión de por qué esa es mi creencia más íntima. En primer lugar, por algo obvio, el Poder Judicial no es el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial son los más de 5.500 jueces y juezas que cada día ponen sentencias, autos y garantizan los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida. Ese es el Poder Judicial, no lo olvidemos. El gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, desarrolla, por así decirlo, una política de gestión del Poder Judicial, la política de gobierno, con lo cual necesariamente tiene que estar ahí la soberanía popular, como está en todas las altas instituciones. La soberanía popular encarnada en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, tiene que estar. Los jueces intervienen porque los que finalmente son elegidos por el Congreso y por el Senado pasan un previo filtro de la carrera judicial. Es decir, hay una intervención, muchas veces este paso previo es olvidado, no sé por qué razón. Comparto absolutamente lo indicado por el presidente del Gobierno en esa materia y en todas las que son de Gobierno, evidentemente, pero es algo obvio que en el 2021 una inviolabilidad absoluta de cualquier institución, de cualquier representante de una institución, podemos decir que no es lo más razonable. Entiendo que un delito de expresión, por así decirlo, aunque sea la expresión más deleznable, evidentemente la pena de privación de libertad puede ser desproporcional. Sí, lo cual no quiere decir que el discurso de odio puede ser muy peligroso y tiene que tener en algún caso, cuando lo es y cubre un reproche penal, avalado, vuelvo a decir, por los tribunales europeos. Quiero decir, es que una cuestión no quita la otra. Quiero decir que tiene que haber un abanico suficientemente amplio, pero para responder a esos delitos, pero siempre garantizando con el objetivo y con la idea metida de que la libertad de expresión es el bien uno de los bienes más importantes dentro de un Estado de Derecho. Estamos viendo cómo determinados dirigentes políticos, y lo puedo decir, porque yo creo que hay cosas que hay que decirlas claramente, el señor Abascal, líder de Vox, y me remito simplemente a sus manifestaciones que pueden escucharse por cualquier ciudadano del pasado miércoles en la sesión del control del Gobierno, cuando preguntó al presidente del Gobierno, son altamente preocupantes, por lo menos para mí, aunque sea en el ejercicio de la libertad parlamentaria, etc. Y tenemos que tener mucho cuidado de defender los valores democráticos. Además, cuando es una falacia, te voy a dar un dato, porque sí digo que es una falacia. 2006-2007 hubo una entrada importante también de migrantes en las Islas Canarias. La criminalidad entre 2006-2007, el índice de criminalidad descendió 2 puntos. Ha habido una entrada importante, como has recordado, de migración irregular en Canarias, 2019-2021. No te voy a dar los datos del 2020, que son, quiero decir, por una cosa o por otra, nunca los tenemos en cuenta, aunque en migración irregular se podría tener más, pero también una bajada del índice de criminalidad de 6,6 puntos en Canarias. En España también ha bajado, en el 2021 hemos rebajado el índice de criminalidad respecto al 2019 en lo que vamos de año, quiero decir porque son comparables. Eso es una falacia y eso es peligroso.